Delitos contra el orden público. Comprende esta rúbrica los delitos de sedición, atentado, resistencia y desobediencia, desórdenes públicos, tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, organizaciones y grupos criminales y terrorismo. Sistemáticamente se ubican dentro del título 22 del libro segundo del Código Penal. Por lo que se refiere a la sedición, son reos de este delito los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales. Es un delito de mera actividad contra la seguridad en la vida social que precisa el empleo de fuerza absoluta o compulsiva y sobre las personas o cosas. La penalidad se distribuye según se hubiera inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecido en ella como su principal autor o uno de sus principales autores, o según las personas que llevaran a cabo el delito estuvieran constituidas en autoridad. Fuera de estos casos, se sanciona como tipo básico. Se castiga también la sedición, como sucedía con la rebelión, cuando ésta no haya llegado a organizarse con jefes conocidos, estableciendo el artículo 474 a quienes se reputará tales. Los que de hecho dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos expedidos a su nombre, o ejerzan actos semejantes de dirección o representación. Se trata de un delito de sospecha firmemente criticado por la doctrina. Hay un subtipo atenuado cuando no haya llegado a entorpecerse de un modo grave el ejercicio de la autoridad pública y no haya tampoco ocasionado la perpetración de otro delito al que la ley señale penas graves. E igualmente se sancionan los actos preparatorios de provocación, conspiración y proposición para la sedición. A este delito son de aplicación las previsiones contenidas en los artículos 479 a 484 del Código Penal para la rebelión a los que cabe remitirse. Se agrava la conducta en caso de hallarse constituido en autoridad el autor del delito, completándose la penalidad con la inhabilitación absoluta del mismo. Atentado, resistencia y desobediencia. El bien jurídico protegido en el seno del orden público ha ido evolucionando desde la defensa del principio de autoridad a la del buen funcionamiento y dignidad del ejercicio de la función pública. Sujetos pasivos del delito pueden serlo la autoridad o sus agentes y los funcionarios públicos, debiendo tomarse en consideración la definición de estos que se contiene en el artículo 24 del Código Penal. El artículo 550 contiene el delito de atentado en su modalidad básica, siendo un tipo mixto alternativo, y así se castiga a los que agredieren o con intimidación grave o violencia o pusieran resistencia grave, por tanto activa, a la autoridad, a sus agentes o a funcionarios públicos, o los acometieren cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Se consideran tales los funcionarios docentes o sanitarios en el ejercicio de sus funciones. Se agrava la conducta cuando el atentado se cometiera contra autoridad y también cuando se cometiera contra alguna de las autoridades específicamente señaladas en el número 3 del precepto. Es un delito de actividad comisible con dolo directo o eventual y de consecuencias necesarias. Puede llevarse a cabo tanto por autoría como por complicidad. Hay un subtipo agravado del atentado cuando se haga uso de armas u otros objetos peligrosos, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso
para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves. En particular, se consideran incluidos en este supuesto el lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos. Cuando se acometa la autoridad, su agente o funcionario haciendo uso de un vehículo de motor y cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de motín, plante o incidente colectivo en el interior del centro penitenciario. Por otro lado, el artículo 7.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que cuando se cometa el delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad que puedan poner en peligro grave la integridad física de los miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, por tanto de agentes de la autoridad, a los efectos del tipo tendrán la consideración penal de autoridad. En cuanto a las formas de ejecución, caben la consumación, la tentativa e igualmente en el artículo 553 se sancionan los actos preparatorios. El artículo 554 se refiere al atentado impropio y así castiga como reos de atentado a los que llevaran a cabo las conductas examinadas contra un miembro de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido legalmente encomendado. También a quienes lleven a cabo estas conductas contra las personas que acuden en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios. E igualmente, a los que las lleven a cabo contra los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones. O contra el personal de seguridad privada debidamente identificado que desarrolla actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de fuerzas y cuerpos de seguridad. El artículo 556 sanciona la resistencia y desobediencia graves, y así, por descarte, quienes no estuvieran incursos en el tipo del atentado, si resistieran, por tanto pasivamente, o desobedecieran gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones o al personal de seguridad privada debidamente identificado que desarrolla actividades en cooperación y bajo el mando de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incurrirá en esta modalidad delictiva. También a los que falten al respeto y consideración debidos a la autoridad, no a sus agentes, en el ejercicio de sus funciones. Se agrava la conducta si el autor de la misma estuviese constituido en autoridad. En cuanto a los desórdenes públicos, el artículo 557 sanciona a quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en el grupo alterasen la paz pública, entendiendo como tal el conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia. Y dicha alteración se llevará a cabo ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas o amenazando a otros con llevarlos a cabo. Hay un concurso de delitos, puesto que las penas se imponen sin perjuicio de las que correspondan a los actos de violencia llevados a cabo, y con las mismas penas se castiga a quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos, incitándoles a realizar las acciones descritas o reforzando su disposición a llevarlas a cabo. Se trata de un delito de resultado en el que cabe la tentativa, que se dirige contra el normal desarrollo de la vida ciudadana y el ejercicio pacífico de los derechos y libertades. Y que se agrava, artículo 557 bis del Código Penal, cuando se porten armas u otros instrumentos peligrosos o se exhiba un arma aunque sea simulada, cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves, cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, cuando se lleven a cabo actos de pillaje, cuando el autor se prevalga de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, o cuando los actos se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la identificación de sus autores. Nuevamente existe un concurso de delitos, de manera que esta conducta se sanciona adicionalmente o sin perjuicio de los actos de violencia, amenazas o pillaje que se hubieran llevado a cabo. También se castiga la incitación pública a la comisión de este último delito mediante la distribución o difusión pública a través de cualquier medio de mensajes o consignas que inciten a la comisión de este delito. Hay un supuesto atenuado que sanciona 557 ter
a los que invadan u ocupen contra la voluntad de su titular el domicilio de una persona jurídica, pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento local, aunque se encuentre abierto al público y con ello se cause una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal. También se sanciona la perturbación grave del orden en lugares públicos y así a los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos deportivos o culturales. Se trata de un delito de peligro hipotético comisible por cualquier finalidad o con cualquier finalidad. Se castiga también la causación de daños en servicios públicos esenciales, así los que causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, o vías férreas, o aguas, gas, electricidad para las poblaciones, interrumpiendo o alterando gravemente el suministro o servicio. Es un delito de resultado. También se castiga la causación de falsa alarma, de manera que a quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro, a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento. Existe un subtipo agravado, que es común a los delitos que hemos examinado anteriormente, para el caso de haberse constituido en autoridad el autor del delito. En cuanto a la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, hay que tomar en consideración el Real Decreto 197 de 1993 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. El bien jurídico protegido es la seguridad pública en abstracto, el monopolio del Estado en el control de las armas y la vida e integridad física de las personas. Castiga el artículo 563 del Código Penal la tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las características de fabricación de armas reglamentadas. Por tenencia hay que entender la disposición voluntaria aún breve que permite la disponibilidad del objeto. Es un delito formal o de mera actividad, de peligro abstracto, permanente y de propia mano, aunque cabe la tenencia compartida. En formas de participación puede castigarse la autoría y también la complicidad, y en las de ejecución la consumación y también la tentativa. 564. La tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, da lugar al tipo, y existen supuestos agravados cuando las armas carezcan de marca de fábrica o número, o los tengan alterados o borrados, hayan sido introducidas ilegalmente en España, cabiendo en este supuesto un concurso con el delito de contrabando, o hayan sido transformadas modificando sus características originales. Hay un subtipo atenuado siempre que por las circunstancias del hecho y del culpable se evidencie la falta de intención de usar las armas con fines ilícitos. 566. Castiga la fabricación, comercialización o establecimiento de depósitos de armas o municiones no autorizados, dependiendo de si se trata de armas o municiones de guerra o de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o de minas antipersonas o municiones en racimo, y a su vez según se trate de los promotores y organizadores o de los cooperadores. Por otro lado, la penalidad es diversa si se trata de armas de fuego reglamentadas o municiones para las mismas, y nuevamente distinguiendo entre los promotores y organizadores y los cooperadores. También se castigan los actos de tráfico de las respectivas modalidades que hemos examinado. Nuevamente, a quienes desarrollen o empleen armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas o minas antipersonas o municiones en racimo, o inicien preparativos militares para su empleo, o no las destruyan con infracción de los tratados o convenios internacionales en los que España sea parte. Se establecen las definiciones de lo que se considera un depósito de armas de guerra o un depósito de armas químicas, también de lo que se consideran armas de guerra o químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, minas antipersonas o municiones de racimo, o desarrollo de armas químicas, biológicas, nucleares, radiológicas, minas antipersonas o municiones en racimo,
o depósito de armas de fuego reglamentadas. Y todo ello en el artículo 567 del Código Penal, que por tanto introduce definiciones auténticas y además se establece que respecto a las municiones los jueces y tribunales actuarán teniendo en cuenta la cantidad y clase de las mismas, declarando si constituyen o no depósito a los efectos que estamos examinando. En cuanto a explosivos y análogos, se sanciona la tenencia o el depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes, así como la fabricación, tráfico o transporte o suministro de cualquier forma no autorizada, distinguiendo si se trata de promotores y organizadores o de cooperadores. A estos efectos deberá considerarse el Real Decreto 130-17 por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos y 563-2010 por el que se aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería. Se establecen consecuencias accesorias en los artículos 569 y 570 relativas a la comisión del delito en asociación con propósito delictivo, así como la imposición de la pena de privación del derecho a tenencia y porte de armas por la comisión de los delitos que estamos examinando. Igualmente hay una habilitación especial para el ejercicio de la industria del comercio. En cuanto a organizaciones y grupos criminales, conforman un delito de mera actividad y peligro abstracto que no necesita producir resultado para su consumación y que supone un atentado contra la seguridad de la vida en sociedad. Su forma de participación es mediante autoría y en las de ejecución caben tanto la consumación como la tentativa. En cuanto a la organización criminal, 570 bis se castiga a quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una organización criminal, según tenga por finalidad u objeto la comisión de delitos graves o se participe activamente en la organización, forme parte de ella o coopere económicamente de cualquier otro modo o se tenga por finalidad la comisión de delitos menos graves. Se entiende por organización criminal la agrupación formada por más de 2 personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. Hay una agravación para los supuestos en que la organización tenga un elevado número de personas, se disponga de armas u otros instrumentos peligrosos o de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables. Se hiperagrava el tipo cuando concurran 2 o más de estas circunstancias y se hiperagrava el tipo si además los delitos fueran contra la vida o la integridad de las personas, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos. La sanción de la conducta se prevé en el artículo 570 ter del Código Penal para los que constituyan, financien o integren un grupo criminal, según la finalidad sea cometer los delitos últimos que acabamos de referir, o uno o más delitos graves o delitos menos graves, o cualquier otro delito grave distinto, o uno o varios delitos menos graves o la perpetración de delitos leves. A estos efectos se entiende por grupo criminal la unión de más de 2 personas que sin reunir alguna de las características de la organización definida en el precepto previo, tenga por finalidad u objeto la perpetración concertada de delitos. Hay un subtipo agravado cuando el grupo criminal esté formado por un elevado número de personas, disponga de armas o de instrumentos tecnológicos, igual que con la organización. Y además un subtipo hiperagravado cuando cuando concurran 2 de las circunstancias examinadas. En el 574 se establecen disposiciones comunes en el sentido de disolver la organización o grupo y aplicarle cualquiera de las consecuencias accesorias adicionales de los artículos 33.7 y 129 del Código Penal, la imposición de la pena de inhabilitación especial, el concurso de leyes, de manera que se resolverán por la regla
del artículo 8.4 del Código Penal las confluencias de conductas entre estos delitos y otros, la consideración del grupo o la organización o el grupo, aunque se asienten en el extranjero, y finalmente la previsión del arrepentimiento y colaboración con la justicia para los miembros de estas organizaciones o grupos que colaboren en los términos establecidos en el número 4 del precepto. En cuanto al terrorismo, a los efectos penales se consideran organizaciones o grupos terroristas aquellas que, reuniendo las características que se han expuesto para las organizaciones 570 bis 1 o para los grupos 570 ter 1, tengan por finalidad u objeto la comisión de alguno de los delitos tipificados específicamente. En cuanto a formas de participación, se permiten la autoría y la complicidad, y en cuanto a formas de ejecución, la consumación y la tentativa. Quienes promuevan, constituyan, organizan o dirijan una organización o grupo terrorista son castigados con una pena, y quienes participen activamente en la organización o grupo o formen parte de ellos con otra. 573. Se considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad de indemnizaciones sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la corona, de atentado y tenencia de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se lleven a cabo con las finalidades que van a examinarse, que son subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, alterar gravemente la paz pública, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o una parte de ella. Se consideran igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos tipificados en los artículos 197 bis y ter y 264 a 264 quater del Código Penal. Y asimismo el resto de delitos que se tipifican expresamente. Y son castigados con distinta penalidad según 573 bis se cause la muerte de una persona, secuestro o detención ilegal o no se dé razón del paradero de esa persona, aborto del artículo 144 o lesiones de los artículos 149, 50, 57 o 58, secuestro, estragos e incendio de los previstos en los artículos 346 y 351, otra penalidad si se causara cualquier otra lesión o se detuviera ilegalmente, amenazar o coaccionar a una persona, y subtipo agravado cuando se trate de cualquier otro de los delitos a que se refiere el número 1 del artículo anterior. Además, nueva agravación si los hechos se cometen contra las personas mencionadas en el número 3 del artículo 550 o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas o empleados públicos que presten servicio en instituciones penitenciarias. El delito de desórdenes públicos del artículo 557 bis, así como los delitos de rebelión y sedición, cuando se cometan por organización o grupo terrorista o individualmente pero amparados en ellos, se castiga también bajo estas modalidades con pena agravada. Conductas terroristas relacionadas con armas, explosivos y similares, 574 del Código Penal, el depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes o de sus componentes, así como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados. Subtipo agravado para las armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, químicos o biológicos, o de similar potencia destructiva. También a quienes con las mismas finalidades
indicadas en el apartado primero, desarrollen armas químicas o biológicas o se apoderen, posean, transporten, faciliten a otros o manipulen materiales nucleares, elementos radiactivos o materiales o equipos productores de radiaciones ionizantes. Sanciona el adoctrinamiento, quienes con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos terroristas reciba adoctrinamiento o adiestramiento militar o de combate, o en técnicas de desarrollo de armas químicas o biológicas, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios, asfixiantes o específicamente destinados a facilitar la comisión de alguna de tales infracciones. O lleve a cabo por sí mismo cualquiera de estas actividades. O acceda de manera habitual a uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o contenidos accesibles a través de Internet o de un servicio público de comunicaciones electrónicas cuyos contenidos estén dirigidos o resulten idóneos para incitar a la cooperación a una organización o grupo terrorista o a colaborar con cualquiera de ellos en sus fines, o adquiera o tenga en su poder documentos de este estilo, o se traslade o establezca en un territorio extranjero. El delito de financiación al que por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para cometer delitos de terrorismo. Subtipo agravado, cuando estos bienes o valores se pusieran efectivamente a disposición del responsable del delito de terrorismo y cuando llegara a ser empleado para la ejecución de actos terroristas. En este último caso se castiga ya incluso como coautoría o complicidad. En los casos en que las conductas del apartado 1, las iniciales, se hubieran llevado a cabo atentando contra el patrimonio, cometiendo extorsión, falsedad documental o mediante la comisión de cualquier otro delito, se castigan con pena superior en grado, sin perjuicio de la que corresponda conforme a este precepto. Por tanto, hay un concurso y una agravación. También el que estando específicamente sujeto por ley a colaborar con la autoridad en la prevención de las actividades de financiación del terrorismo, dé lugar por imprudencia grave a que no sea detectada o impedida cualquiera de las conductas. Se sanciona la colaboración con organizaciones o grupos terroristas, así al que lleve a cabo, recabe o facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una organización, grupo o elemento terrorista o para cometer cualquiera de los delitos terroristas. En particular, son actos de colaboración, la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, la construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de alojamientos o depósitos, la ocultación, acogimiento o traslado de personas, la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, la prestación de servicios tecnológicos y cualquier otra forma equivalente de cooperación o ayuda. Cuando la información o vigilancia ponga en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las personas, se impondrá una pena agravada. Y si se llegara a producir la lesión, se castigará el hecho como autoría o complicidad, es decir, con mayor gravedad. Las penas previstas en este artículo se imponen también a quienes lleven a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento o adiestramiento que esté dirigida o que por su contenido resulte idónea para incitar a incorporarse a una organización o grupo terrorista o para cometer cualquiera de los delitos terroristas. Asimismo, a quienes faciliten adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas especialmente adecuados para la comisión de alguno de los delitos del artículo 573 con la intención o conocimiento de que van a ser utilizados para ello. Hay una nueva agravación cuando los actos se hubieran dirigido a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o a mujeres víctimas de trata
con el fin de convertirlas en cónyuges, compañeras o esclavas sexuales de los autores del delito, en concurso con los delitos que se hubieran cometido. También se sanciona la comisión de estas conductas por imprudencia grave. Enaltecimiento o justificación del terrorismo y menosprecio de las víctimas, 578. El enaltecimiento o justificación públicos de los delitos terroristas de quienes hayan participado en su ejecución o la realización de actos que entran en descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares también son castigadas. Además, se pueden imponer prohibiciones del artículo 57 del Código Penal de aproximación, comunicación, prohibición de residencia o de acudir a determinados lugares. Hay un subtipo agravado cuando las conductas se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, Internet o por medios de servicios de comunicación electrónicas o el uso de las tecnologías de información. Nuevamente, agravación cuando, a la vista de las circunstancias, los hechos resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella. También se acordará la destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos o cualquier otro soporte por medio del que se hubiera cometido el delito. Y cuando lo sea a través de las tecnologías de información y comunicación, se acordará la retirada de contenidos. Si los hechos se hubieran cometido a través de servicios o contenidos accesibles a través de Internet o servicios de comunicaciones electrónicas, también se podrá ordenar la retirada de contenidos o servicios ilícitos. Subsidiariamente, se puede ordenar a los prestadores o alojadores de estos servicios que supriman los enlaces que apunten a estos contenidos cuando la medida resulte proporcionada a la gravedad de los hechos y relevancia de la información, o cuando se difunda exclusivo o preponderantemente contenidos de los que estamos examinando. Esta medida se puede acordar cautelarmente por el juez de instrucción, por tanto, antes de que sea sometida como pena. Se castiga igualmente la apología y así al que por cualquier medio difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como finalidad o que por su contenido sean idóneas para incitar a otros a la comisión de actos terroristas. Igualmente, a quien públicamente o ante una concurrencia de personas incite a otros a la comisión de alguno de estos delitos, así como a quien solicite a otra persona que los cometa. Los demás actos de provocación, conspiración y proposición para cometer delitos terroristas están igualmente tipificados. Pueden adoptarse las medidas cautelares de supresión de contenidos o retirada de objetos en que se contengan los mensajes que se ha visto en el artículo anterior. El responsable de los delitos previstos en este capítulo, sin perjuicio de las penas en las que pueda incurrir, será castigado a inhabilitación y se impondrá también libertad vigilada, medida accesoria de libertad vigilada, medida de seguridad. Además, se contiene en el artículo 579 bis 3 una previsión de subtipo atenuado por arrepentimiento y colaboración con las autoridades, o también cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido. Se considera la reincidencia también si el delito por el que se hubiera causado antecedente lo fuera en el ámbito internacional, y se contiene en el artículo 580 bis la tipificación de estas conductas cuando hubiesen sido llevadas a cabo por personas jurídicas.